Tv. ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les va? ¿Cómo pinta este fin de semana que viene? Ya hace bastante frío, pues ya entró yo creo que el invierno. Y bueno, supongo que ahorita estarán en un lugar calientito, espero eso, o sigan quizás en el tráfico o en algún lugar. Espero que pues la están pasando bien ya este viernes y ya mañana pues a descansar. Hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos un programa que tiene que ver con, pues saben que, pues algo muy importante, algo sumamente importante en nuestras vidas y que tiene que ver con el tema pues que digamos queremos tratar en este programa del despertar, el tema de la conexión con uno mismo. Y finalmente pues este tema, aunque no parece ser relacionado, está muy relacionado, y pues les voy a decir de qué se trata. Se llama de las relaciones y los vínculos. Resulta que no podemos vincularnos con uno mismo si no sabemos vincularnos con los demás, y uno de los problemas principales es que no sabemos qué es vincularse, ¿no? Entonces el vínculo empieza, aunque no lo queramos, pues por vincularse con alguien más, y al mismo tiempo, al vincularse con el otro, pues nos podemos también vincular con uno mismo, y viceversa. Es decir, al vincularse con uno mismo, yo me estoy vinculando con el otro. Y pues resulta que el tema de vincularse, ya sea con otra persona, una persona que no conozco, un amigo, o bien de alguna manera mi pareja o mis papás, mi familia, mis hijos, pues es algo que les voy a decir, y esto yo lo vivo diariamente en consulta, pues es algo que no sabemos hacer para nada, o muy pocas personas lo saben hacer. Y les voy a decir por qué. Porque vivimos en una sociedad que de alguna manera no nos, en primer lugar, es una sociedad que llamamos narcisista. Estamos viviendo de hecho una época muy narcisista, es decir, en donde yo solo me relaciono conmigo mismo, pero desde un lugar, desde mi ego, desde mis necesidades, desde mis demandas, digamos, egocéntricas, desde mi egoísmo, no desde la colaboración con el otro. Entonces, no desde la colaboración o vínculo o relación o pensando con el otro, sobre el otro, ¿no? Entonces, definitivamente, pues es algo que nos es difícil. Vivimos en una sociedad bastante egoísta, muy enfocada obviamente en el hacer, en el tener, y menos en el ser. Eso ya lo habíamos comentado en el programa anterior. Y pues finalmente es una tarea difícil. Realmente no sé qué piensen ustedes, pero realmente es una tarea muy difícil el poder comunicarse, digamos, con nuestros pares, nuestros hijos, nuestra familia. El otro punto también es que en las escuelas y en nuestra cultura, sobre todo occidental, pues no aprendemos eso desde niños, ¿no? El tema de poder dialogar con el otro, vincularme con las emociones, con lo que de alguna manera siente la otra persona, con su mundo interior, con su mundo psíquico, con sus sensaciones físicas, es algo que no nos enseñan desde niños, ¿no? Definitivamente no existe, digamos, una enseñanza práctica de cómo a un momento dado poder dialogar con otro, poder vincularme con él y poder estar cerca de él, ¿no? Entonces quiero aprovechar pues este programa para platicar acerca de esto, ¿no? No sé cómo les fue, digo, antes de empezar, no sé cómo les fue con la tarea de la semana pasada, y no sé si se acuerdan, les había dejado yo una tarea bastante interesante que tiene que ver con, pues, detenerse a mirar la naturaleza, y particularmente les había pedido igual de que el fin de semana lo aprovecharan para un momento dado estar en contacto con una flor, acercarse a ella, observarla, sentirla, olerla, y estar en un estado, digamos, de contemplación, de meditación, para poder de alguna manera como distinguir, digamos, las características de una flor,
y de alguna manera ustedes dejarse sentir esa experiencia y aprender de esta experiencia, ¿no? No sé cómo les haya ido, espero que pues hayan tomado el tiempo para poderlo hacer. Hoy también tendremos como una tarea nueva, y bueno, sigamos con el programa. Aquí lo que quisiera yo de alguna manera explicarles es, en primer lugar, como dar una explicación sencilla de lo que viene siendo el vincularse o el vínculo, ¿no? Yo creo que vincularse no nomás es un tema de relacionarse y simplemente sentarse con otro y hablar con él y simplemente decirle qué hice ayer, qué hiciste tú ayer, cómo te fue. El vínculo va más allá y está muy, muy, muy centrado en un tema que tiene que ver con digamos, las palabras, la expresión corporal, y tiene que ver con un acercamiento que se da poco a poco con la otra persona, y tiene que ver sobre todo con el tema de confianza. Quiero decirles que actualmente, a nivel de la parte, digamos, en cuestiones de lo que viene siendo las palabras que utilizamos para comunicarnos, o la comunicación verbal que tenemos con los demás, es excesivamente pobre. Yo no sé si les ha tocado, y yo creo que todos hacemos esto, siempre estamos cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás?, pues lo primero que decimos es pues estoy bien. Pero bien, ¿qué quiere decir? Yo no sé qué usted piense que es bien, yo no sé qué sea para usted el sentirse bien. Bien quiere decir muchas cosas. Bien puede ser amanecí bien, amanecí mejor que ayer, me va bien, pues ¿qué quiere decir? Te va bien en el trabajo, te va bien con tus relaciones, y en realidad utilizamos pocas palabras para definir lo que sentimos, ¿no? De hecho, si ustedes ahorita le preguntan a un joven, yo creo que los jóvenes de hoy sufren, digamos, de esta carencia de palabras, pues utilizarán unas cuantas como, pues ¿cómo te sientes? Bien, mal, mazo, ahí voy, ¿no? Y todas estas palabras realmente no significan absolutamente nada. En realidad, cuando alguien me dice yo me siento bien, yo le atribuyo a ese bien lo que yo pienso que es bien, pero a veces en realidad es simplemente, pues está, pues no sé cómo está, pero yo asumo que de alguna manera el bien es estar, pues como yo pienso que una persona está bien, pero no hay realmente una claridad en el mensaje, ¿no? Entonces es muy importante que a un momento dado podamos trabajar con esos temas, con el tema de las palabras, de la comunicación, utilizar palabras mucho más concretas, mucho más objetivas, y utilizar un vocabulario mucho más rico, con más adjetivos, ¿no? Y esto es lo que vamos un momento dado a cubrir aquí, en particular con dos técnicas muy interesantes que se utilizan sobre todo en terapia de pareja, porque es de alguna manera la comunicación verbal es a partir de ahí donde surgen la mayoría de las veces de los conflictos. Y estas dos técnicas, la primera tiene que ver con el libro que les presenté la semana pasada, el libro del fin de semana, que se llama La comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Y la otra es la técnica básicamente que tiene que ver con la metacomunicación, que fue creada básicamente por Grinder, que básicamente es uno de los personajes que de alguna manera crearon lo que es la metacomunicación y lo que es la PNL, ¿no? Y bueno, como es importante establecer como a mayor profundidad lo que sentimos en una relación o una comunicación, pues aquí sí les hago hincapié que vayan pensando usted cómo comunica usted con sus hijos, cómo comunica con la gente, si dice realmente lo que piensa o lo que siente y cómo lo dice, ¿no? Es diferente decir me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado, ¿sí? A decir pues simplemente estoy bien o estoy mal, ¿no? O más, ¿no? O ahí voy, ¿no?
también es muy diferente a decir nada más utilizar 4 adjetivos realmente para definir nuestras emociones, ¿no? Las personas que la mayoría podemos saber ya entrar como más a nivel emocional dentro de nosotros mismos, pues hablamos de enojo, hablamos de frustración, hablamos de tristeza, hablamos de impotencia, lo que estos sentimientos que les acabo de mencionar, pero en realidad existen muchos más, ¿no? Existen muchos más adjetivos que pueden de alguna manera, o calificativos que pueden de alguna manera definir con mayor precisión lo que sentimos, ¿no? Y por ejemplo es poder sentirse frágil, poder sentirse debilitado, poder sentirse vulnerable, poderse sentirse con rabia, ¿sí? Siento rabia, siento furia. Esos términos, de alguna manera, aunque sean muy cercanos a, por ejemplo, el enojo, pues dicen cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, no es simplemente, por ejemplo, podemos sentir tristeza o podemos sentir melancolía, pero son cosas muy diferentes y a veces ya lo tomamos como algo parecido o como algo totalmente igual, ¿no? No significan para nada lo mismo, ¿no? Y esto también sucede con nuestras necesidades. Voy a entrar más a detalle con esto ya cuando hablaremos de la comunicación violenta, la cual está basada principalmente en el poder expresar y detectar nuestros sentimientos y lo que viene siendo nuestras necesidades. Pero bueno, ¿qué es realmente vincularse? ¿Por dónde empieza el vínculo? ¿Por dónde ustedes creen que empiece el vínculo? ¿Qué es eso que es vincularse? Ya dije que pues sí tiene que ver con relacionarse, pero realmente no es relacionarse. Tampoco tiene que ver nada más con contarle al otro cómo uno está, a la ligera. ¿Qué realmente, por dónde empieza realmente el vínculo? Pues quiero decirles que yo creo que para mí, y esto es lo que de alguna manera yo les digo a mis pacientes, el vínculo empieza por algo que seguramente ustedes ya habrán leído en algún libro, y es un libro muy, muy, muy famoso. Se llama El Principito. Yo creo que todo el mundo lo ha leído, ¿sí? Es una obra maestra que para mí, más allá que sea un cuento para los niños, es realmente un cuento dirigido a los adultos para que puedan recuperar, digamos, ese estado de la inocencia que tiene un niño. Y realmente este libro tiene una cosa como muy, muy, muy importante, varios aspectos muy importantes, pero uno que me encanta es el aspecto que se ve o que se cuenta en el capítulo que tiene que ver con el encuentro con el zorro. No sé si lo han leído, ese capítulo es fantástico. La verdad es como un agasajo el poder leer esa parte del libro en donde el Principito se encuentra con el zorro, ¿no? Y está toda esta parte, y les voy a resumir un poquito el capítulo. Quisiera leerles algunas unas partes del capítulo que son claves para entender el vínculo, pero básicamente todo ese capítulo tiene que ver con el acercamiento, tiene que ver con este tema que estamos tratando hoy, el vincularse. Y todo empieza por el encuentro entre el Principito y el zorro de alguna manera no deja que el Principito se acerque demasiado. Y le dice, pues ven diariamente, ven diariamente a verme a la misma hora y acércate cada vez un poco más para que yo te vaya conociendo. Hablaba de esto de amaestrar, ¿no? De amaestrar al zorro, ¿no? Y este es algo que de alguna manera habla de lo que vienen siendo los principios básicos del vínculo. El vínculo empieza por establecer una relación de confianza entre dos personas, ¿no? Y esto no lo tenemos consciente y lamentablemente por no tenerlo consciente no lo utilizamos como una herramienta para definitivamente utilizarla como una estrategia para encontrarnos con alguien, para profundizar en la relación, para acercarnos cada vez más a la persona que queremos conocer, ¿no? Y en particular esto se vuelve muy importante cuando hablamos de temas de pareja, porque el tema de pareja es particularmente sensible a los temas de confianza.
Quisiera yo leerles un pasaje, ¿no? En donde muy bello acerca de este encuentro con el zorro en El Principito. Aquí tengo el libro, lo encuentran en todas las librerías, ¿no? La verdad es fantástico, para mí es uno de mis libros favoritos, ¿no? Y perdón, no era amaestrado, es domesticado, ¿no? Y la domesticación en el sentido positivo, obviamente, ¿no? Estamos hablando de la domesticación para conocerte. Entonces aquí vamos con este pasaje. Dice el zorro: soy un zorro, respondió el zorro. Ven a jugar conmigo. Él propuso el Principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, contestó el zorro. No he sido domesticado. Ah, perdón, repuso el Principito. Pero después de pensarlo agregó: ¿qué significa domesticar? No eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el Principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y cazan. Es bastante molesto. También crían gallinas. Es lo único que me interesa de ellos, buscar gallinas. ¿Buscas gallinas? No, contestó el Principito, busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es algo ya muy olvidado, dijo el zorro. Significa crear vínculos. ¿Crear vínculos? Sí, así es, dijo el zorro. Tú todavía para mí no eres más que un niño igual a otros 100,000 niños. Y no te necesito. Tú tampoco me necesitas. Para ti, yo soy un zorro, semejante a otros 100,000 zorros. Pero si me domesticas, nos necesitaremos mutuamente. Serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Pues, ¿qué les parece? Este pasaje está increíble. La verdad es, para mí, esto es lo que describe lo que viene siendo vincularse. Vincularse es empezar a crear una relación de confianza con el otro, en donde nos vamos conociendo. Y esto, de hecho, les voy a decir, amigos, esto es lo que falta en la mayoría de las relaciones, sobre todo cuando empiezan. Conocemos a alguien y en un mes ya salimos con esa persona sin saber quién es realmente. Y de ahí se desprenden muchos de los problemas que yo veo en consulta, que tiene que ver con el tema de que, híjoles, pues ya se fue, ¿no? Y ya me hizo esto, ya me traicionó con otra, ¿no? O con otro. Y esto tiene que ver con el hecho de que no conocemos realmente con quién estamos, ¿no? Y no sabemos realmente si esta persona puede ser confiable, puede ser una persona que de alguna manera puede darnos y puede recibir de nosotros, ¿no? Porque ese es un tema muy importante. La confianza tiene que ver con el dar y el recibir, ¿no? ¿Qué tanto de lo que yo pido el otro puede responder a ello, ¿no? Entonces, definitivamente es como un tema muy importante el tema de vincularse con el otro, ¿no? Y el Principito, digamos, nos da esta pauta, digamos, esta claridad con respecto a este tema del vincularse, ¿no? En el vincularse tenemos también un tema que tiene que ver con lo que puede ser en un momento dado la manera de poder encontrar un punto de encuentro entre dos personas. Es decir, la mayoría de nosotros nos relacionamos hablando de yo y tú, como si fuéramos dos personas que se van a encontrar, en donde o lo que hablamos tiene que ver contigo, o tiene que ver conmigo, o tiene que ver contigo, o tiene que ver conmigo. Y muchas de las relaciones están basadas obviamente sobre el tema del egocentrismo, es decir, sobre yo hablar nada más de mí y no verte a ti en la relación, es decir, no considerarte, no involucrarte, no pensar en tus necesidades, o bien tú hablando nada más de ti, diciendo de ti, haciendo tú para ti y no viéndome en mis necesidades, mis pensamientos, mi manera de ser, mis necesidades y mis quehaceres, ¿no? Parte, digamos, de las relaciones tiene que ver con el poder a un momento dado, pues, poder trabajar el tema de hablar de nosotros, es decir, sobre esta parte que nos une a ambos
donde nuestros dos yo se unen y forman una otra entidad que se llama ya sea pareja o relación de amigos. Y esta relación de amigos nada más sabe hablar de nosotros, utiliza los términos de nosotros. Y ese nosotros es algo muy difícil a veces de poder, digamos, practicar, el poder hablar de nosotros. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Es que yo pienso ir a no sé dónde y no sé lo que tú quieras hacer, ¿no? En vez de decir, no sé qué pienses hacer tú, pero me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo para saber si tú quieres hacer esto o yo quiero hacer el otro, si yo voy para acá o yo voy para acá. Pocas veces involucramos, digamos, al mismo tiempo los sentimientos, los deseos, los pensamientos de ambas personas y vemos para el bien de ambos, no para el bien individual nada más. No sé si quedó clara esta idea, igual no me expresé de la manera que tenía que ser o no lo expliqué, digamos, este tema de una manera tan sencilla, ¿no? Tan entendible, pero en realidad tiene que ver con este tema de poder crear siempre en nuestra manera de explicarnos un vínculo con el otro, en donde el vínculo tiene que ver con las palabras nosotros. No sé lo que tú pienses, no sé lo que yo piense, pero me gustaría que ambos pudiéramos resolver este tema. Me gustaría que ambos, donde utilicemos estas palabras, esta palabra clave ambos, ¿no? Juntos. Todas estas palabras calificativas son muy importantes realmente para el tema de la comunicación y del vínculo. Pues no sé cómo van hasta ahora, si tienen dudas, si de alguna manera les está gustando el programa. Acuérdense que pues de alguna manera estamos totalmente abiertos a sus comentarios, a sus preguntas, y bueno, en este momento nos gustaría como que nos comunicaran a través de Facebook todas sus inquietudes, si de alguna manera quieren compartir sus problemas de pareja o relacionales o de alguna manera de vínculo, o si tienen inquietudes sobre ese tema, adelante, estamos aquí para de alguna manera responderles a sus preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa para aprovechar y poder a un momento responder a estas preguntas y ver de alguna manera pues quién nos está siguiendo. Compartan el programa, es muy importante para nosotros que compartan este programa porque les puede llegar a cada vez más gente que pueda necesitar este tipo de información. Acuérdense que estamos despertando, por eso este programa se llama El Despertar, y lo que buscamos es llevar conciencia cada vez más a las personas que de alguna manera lo necesiten. Entonces entramos ahorita en una pausa y regresamos pronto. Muy bien, pues aquí estamos ya con la segunda parte del programa. Yo tengo frío,
La verdad es que está así siendo bastante frío aquí. Y quisiera que habláramos sobre los temas de metacomunicación, de comunicación no violenta, pero antes nos vamos a ir a la parte de algo muy interesante, el triángulo de la pareja. Y aquí tenemos, antes de entrar específicamente a este triángulo, pues un diagrama, una gráfica que tiene que ver con el tema de los aspectos que definen una relación, sobre todo una relación de pareja. Y no sé si sepan, pero los griegos definieron 3 tipos de relación o de vínculo afectivo. Y esos 3 tipos de vínculos afectivos en realidad se llaman los 3 tipos de amores. El primer tipo de amor lo llamamos ágape, que tiene que ver, ágape o agapi, que tiene que ver con amor, y es el amor sentimental hacia otro ser humano. Tiene que ver con el sentimiento que yo siento por alguien y el otro siente algo por mí, y el sentimiento que el otro siente por mí, y que de alguna manera hace que nos vinculemos emocionalmente. A la medida que vamos abriéndonos emocionalmente con el otro y vamos compartiendo nuestras emociones y nuestro mundo emocional, lo que vamos creando es lo que se llama intimidad. Por eso, agape está íntimamente relacionado con intimidad, valga la redundancia de íntimo e intimidad, íntimamente. Por otra parte tenemos lo que viene siendo eros. Eros es la famosa palabra que describe mucho el erotismo, ¿no? De ahí viene erotismo, y que tiene que ver, nos dirige directamente, nos señala directamente, pues, sexualidad, nos lleva al tema de sexualidad. Y en realidad eros tiene que ver con ese amor tipo atracción, pasión, y está más relacionado y más vinculado con el tema de lo físico. Entonces, ese es otro componente de las relaciones entre pareja. Tenemos la componente de agape, que tiene que ver con esta conexión emocional con el otro. Tiene que ver con eros, que tiene que ver con la atracción física. Y finalmente tenemos un tercer componente que se llama filos. Filos es ese amor que tiene que ver con hermandad. De hecho, filio tiene que más bien, filio en griego quiere decir hermano. Entonces, filos es este amor tipo de hermano, es esa parte que me une con el otro y está caracterizada por la parte del compromiso. Es decir, dentro de la hermandad hay una componente muy importante que la caracteriza, que tiene que ver con el compromiso. Y bueno, vamos al triángulo, el triángulo de la pareja, el triángulo de las relaciones de pareja. Y si ven, en este triángulo vamos a tener varias componentes. Aquí vamos como en un lugar como más preciso acerca del tema de parejas, y tiene que ver con la primera componente. Cuando estamos digamos en la parte alta del triángulo, tenemos el cariño, que tiene que ver con el tema de intimidad. Esto se relaciona con el agape. Entonces, cuando hay cariño y hay intimidad, estamos en ese lugar de agape. Seguimos al otro punto, que tiene que ver cuando nos vamos del lado, estamos hablando del lado derecho, digamos, del triángulo. Encontramos el amor romántico, en donde encontramos atracción más intimidad. Si seguimos al siguiente punto, vamos a ver que aquí vamos a digamos, el extremo del triángulo, en donde tenemos simplemente, aquí se me olvidó, esto está atracción, sería pasión aquí. Atracción y pasión, y que corresponde, digamos, a lo que es un estado de encaprichamiento. Ahorita les explico por qué. Entonces, por un lado tenemos allá arriba, digamos, en esta parte del triángulo, tenemos cariño, intimidad, que se relaciona mucho más con el tema de agape. Aquí tenemos el extremo, que tiene que ver con la atracción física, la pasión, en donde existe puramente nada más la atracción física y la pasión, que se relaciona con el tema del encaprichamiento. Y aquí en realidad podríamos poner lo que es eros.
Y aquí tenemos la combinación de los dos, es decir, en nuestra relación podemos ya sea estar aquí o estar aquí. Si estamos viviendo una relación en donde existe nada más la parte sentimental y donde ya nada más expreso mi cariño, pero no de forzosamente físicamente, sino de una forma hablada, en donde yo siento sentimientos por el otro o el otro, pero no hay ningún otro componente, nada más estoy viviendo lo que viene siendo agape. Es una relación que no está completa, obviamente, con el otro. Si estoy en este polo, aquí lo que tendríamos sería una relación puramente pasional, en donde simplemente yo sentiría pasión por el otro y atracción física, sin ninguna componente que conlleve lo que viene siendo la intimidad o el cariño. Es una relación simplemente física, en donde pues igual me acuesto contigo, me encantas físicamente, pero nada más hay eso. Y aquí tenemos las dos. Aquí es el amor, el tipo de relaciones de pareja donde se encuentran las dos componentes también existen. Hay parejas que simplemente están viviendo el amor romántico, que tiene que ver con esta parte de la atracción física y este amor que suele ser muy desbordado, porque esta etapa, normalmente el amor romántico corresponde al enamoramiento, en donde simplemente expreso pues todo mi gusto por ti, mi de alguna manera mis sentimientos de dulzura, de amor, de cariño y todo esto, ¿no? Sin embargo, existen otros tipos de polos, ¿no? Tenemos y otros tipos de amores. El polo del amor vacío, que llamamos el amor de compromiso. Ese es típicamente el amor filial, en donde finalmente donde existe más lo que viene siendo la parte del compromiso. Es decir, en el amor filial lo que más se caracteriza tiene que ver, no nomás hay sentimientos, pero es la parte en donde de alguna manera yo estoy comprometido contigo. O sea, los hermanos, realmente la hermandad genera un vínculo muy fuerte a nivel del compromiso. Pero podemos también estar en este lugar, que es el amor fatuo, se llama el amor fatuo, en donde tenemos pasión y compromiso. Es decir, pues yo me comprometo a estar contigo, pero no, realmente no hay un sentimiento. Es decir, llevamos una relación comprometida físicamente y nada más. Y tenemos del otro lado el amor sociable, que corresponde a lo que tiene que ver con intimidad más compromiso. Aquí hay muchos sentimientos y hay compromiso. Esto sucede muchísimo, sobre todo en ciertas parejas en donde la sexualidad es difícil, en donde se excluye toda esta parte erótica, y sobre todo esto también se da en parejas que están sufriendo muchos conflictos y que de alguna manera ya cerraron de alguna manera el tema de relación y viven más como hermanos y no entran, digamos, en el tocar temas que tienen que ver con la intimidad. Entonces estamos más en un tema aquí de compromiso, más intimidad, como si fuéramos hermanos, como si simplemente nos relacionamos como amigos, aunque vivamos juntos, pero no tenemos sexualidad. No sé si se entienda bien esto. Es algo muy interesante pues saberlo, para que en un momento dado pues ustedes puedan hallarse en sus relaciones y sepan qué está faltando o qué está fallando. Cuando de alguna manera no tenemos todos los componentes juntos, y vamos al siguiente punto, no podemos tener el amor completo. El amor completo de pareja tiene que ver con intimidad más pasión y compromiso. Es decir, los tres ingredientes eros, ágape y filos tienen que estar juntos, conviven juntos, se llevan juntos. La pareja se dice completa porque todos estos tres ingredientes están realmente activos en todo momento, ya sea en su comunicación, en su relación o en su convivencia, ¿no? Entonces se llama el amor consumado. ¿Qué tenemos aquí? Pues ese es el tema de muchas parejas. No sé si ustedes se reconocen aquí, y no nomás de las parejas, sino también de nuestras relaciones allá afuera con terceros, o con nuestros hijos, o con nuestros padres. Es nuestra manera de comunicar de manera violenta. Híjoles, el tema de la violencia pues es algo muy fuerte, sobre todo en este país, pero se habla mucho de lo que es la violencia física. Esa la conocemos muy bien en nuestro país, sabemos que es un problema bastante grave, sobre todo en cuestiones
en cuestión pues, del sexo femenino, pero también existe en el sexo masculino. Hay también violencia también de parte de mujeres hacia hombres. Sin embargo, pues vivimos la violencia constantemente a la hora de relacionarnos con personas o cuando tenemos sobre todo conflictos, ¿no? Por ejemplo, si vamos chocamos y a un momento dado nos encontramos con esa persona que chocó nuestro auto, pues a veces las relaciones y la manera de dialogar y de comunicar pues no es de la más pacífica. Aquí el punto, es muy importante decir que la comunicación violencia no nomás se trata de utilizar palabras horribles, groseras, tampoco tiene que ver, no nomás se trata de hablar con un tono alto, es decir, gritar. Muchas veces relacionamos la violencia verbal con esos dos temas, con el tema de utilizar palabras altisonantes, groseras, agresivas, y utilizar pues un tono de voz alto, como gritar, ¿no? Estas sí son componentes importantes de la comunicación violenta, pero en realidad esto va más allá. Y en su libro de la comunicación no violenta, no sé, podemos ir a la siguiente lámina. Ok, esto es lo que, bueno, de alguna manera lo estaba yo comentando. Nuestras formas usuales de comunicación, ya sea verbal o física, dan pie a la interpretación. Bueno, este es, no sé si tengas por ahí el libro que de Marshall Rosenberg. Quiero de alguna manera recordarles ese fabuloso libro que pues les recomendé comprarse la semana pasada. El libro de Marshall Rosenberg de la comunicación no violenta. Está ahí, creo que en las láminas. Y este libro que habla pues típicamente de lo que viene siendo la comunicación no violenta, es un libro fabuloso porque Marshall Rosenberg aquí tenemos el libro, pudo de alguna manera aterrizar de forma muy concreta el por qué surgen los conflictos violentos, y no nomás a nivel de pareja, sino con terceros, y sobre todo él utilizó toda esta técnica para poder a un momento dado resolver problemas entre lo que viene siendo tribus, por ejemplo en África. Él trabajó mucho tiempo con líderes políticos, con líderes de pueblos, jefes de pueblos, sobre todo en África, para poder resolver problemas muy fuertes, sobre todo que tenían que ver con problemas de guerra o de asesinatos entre pueblos, matanzas entre pueblos. Y utilizó toda esta metodología que pueden encontrar aquí en este libro que se llama La comunicación no violenta, para pues poder un momento aprender a comunicar de manera no violenta, ¿no? Y entonces Marshall Rosenberg nos explica que, digamos, la comunicación no violenta va más allá de no utilizar palabras altisonantes, y va más allá del tono de voz, y va más allá del tono del volumen que utilizamos en nuestra voz, y nos invita, digamos, a replantearnos, a como ir acercándonos más a los elementos particulares que describen una comunicación violenta. Y es lo que quiero ahorita en este momento compartir con ustedes. No sé si podemos ir a la lámina anterior, donde estabas. Ok, nuestras formas usuales de comunicación, ya sea verbal o físicas, dan pie a la interpretación en base a la historia de cada quien. Son formas pobres de comunicación que dan origen a la mayoría de los conflictos entre personas. Aquí hay un punto muy interesante en donde Marshall Rosenberg lo que de alguna manera nos dice es que la comunicación violenta parte en principio de una forma de comunicación en donde las cosas dan pie a la interpretación.
Si tú me dices algo y yo lo interpreto, en realidad no estoy escuchando y no te estoy entendiendo en profundidad y no estoy sabiendo lo que me quieres decir, ya sea en términos concretos acerca de la situación que estás viviendo en la vida, acerca quizás de un conflicto que tienes conmigo, o bien de tus sentimientos y de tus necesidades. Marshall Rosenberg también habla de esos temas, habla del tema que es muy importante, ya lo mencioné, la necesidad de poder expresar e identificar nuestros sentimientos y nuestras necesidades. Podemos ir al siguiente slide y vamos a ver, no, hay una anterior en donde viene la parte de lo que es la comunicación no violenta. Antes. Ok. La comunicación violenta, ya lo vimos, uno de los componentes es alzar la voz, el tono de voz, pero otros componentes que son muy interesantes tienen que ver con etiquetar. ¿Cuántas veces auditorio, ustedes no utilizan palabras que tienen que ver, que etiquetan a alguien? ¿Qué es etiquetar a alguien? Es darle un calificativo, y normalmente es un calificativo negativo, ¿sí? Eres flojo. Ese es un calificativo. Flojo es un calificativo que en realidad, si flojo quiere decir muchas cosas. Normalmente son términos que tienen que ver con el generalizar y realmente no nos dan un contenido y una descripción clara y objetiva de lo que de lo que realmente quiere decir, lo que queremos decir, ¿no? Si utilizamos ese término, ¿no? Entonces, etiquetar es muy parecido también a juzgar. Cuando yo te digo, por ejemplo, es que tú nunca haces las cosas bien, estoy juzgando, ¿no? Entonces, aquí tenemos una generalización, tú nunca haces las cosas bien, pero en realidad si vemos el tono de voz y las palabras que se utilizan nos refieren a juzgar, ¿no? Juzgar a las personas. Señalar. Cuando yo señalo a alguien, cuando le digo es que tú, cuando utilizo la palabra tú, de alguna manera siempre eso nos refiere a una cierta violencia. Es violento señalar a alguien. Cuando uno habla y dice es que tú siempre haces, es que tú, ese tipo de señalizaciones son totalmente violentas. Otro tipo de violencia es evaluar a una persona. Entonces, evaluar está muy, muy cercano también a hacer suposiciones, ¿no? Cuando alguien le dice a alguien es que tú no me quieres, estoy en realidad evaluando y estoy haciendo una suposición sobre lo que siente la persona, ¿sí? Cuando yo evalúo a una persona puede ser tú nunca haces lo suficiente. El suficiente tiene que ver con evaluar a la persona. Estoy evaluando su desempeño, no haces suficiente. El estar evaluando el desempeño de alguien, por ejemplo, también es violento. Entonces, todos estos ingredientes habla de lo que se llama, pues, una comunicación violenta. Es violento utilizar esos términos y necesitamos aprender a comunicar de otra forma. Marshall Rosenberg es interesante, nos habla de que la violencia verbal, este tipo de violencia verbal, es en realidad una necesidad no satisfecha. Cuando utilizamos estos términos, cuando utilizamos esta manera de comunicarnos con el otro, dialogar con el otro, lo que estamos haciendo es simplemente escondiendo una necesidad no satisfecha. Marshall Rosenberg dice que es como un grito desesperado de amor, ¿sí? Y es muy interesante porque esto funciona siempre. Cuando estoy hablando de manera violenta, hay un sentimiento que no he detectado en mí y una necesidad en mí que no he expresado. Y entonces todo el libro de Marshall Rosenberg nos dice cómo poder, digamos, entablar, transformar esta comunicación violenta a una comunicación no violenta, una comunicación asertiva y pacífica. Podemos ir al siguiente slide.
Y aquí tenemos la comunicación no violenta, que estos son los puntos que están en el libro. Y lo que vemos aquí es que en la comunicación no violenta tenemos comunicar con objetividad. Ese es el primer punto. La objetividad es el punto primordial en la comunicación violenta. Hablamos de hechos. Cuando una persona dice, es que tú nunca me quieres, es una generalización en donde claramente no hay algo concreto. La persona no habla concretamente de un hecho, ¿sí? Es muy diferente decir, siempre me dejas sola, a decir, cada lunes por la mañana que yo te espero aquí en la casa, no llegas a tiempo. Es muy diferente decir, tú siempre me dejas sola en casa, a decir, todos los lunes a las 6 de la tarde yo estoy aquí y tú no estás, cuando acordamos que tú estuvieras, por ejemplo. Entonces es muy importante aprender a comunicar con objetividad, a expresar los sentimientos. Cuando tú llegas los lunes después de las 6 de la tarde y yo te espero a las 6, yo siento tristeza, yo siento enojo, yo siento desesperación, yo siento decepción. Y si ven, estoy utilizando muchos términos que califican sentimientos muy distintos. También hay que aprender a enriquecer la lista de nuestros sentimientos para poder a un momento dado expresar la riqueza de nuestro mundo interior, porque ya que los sentimientos es lo que define nuestra realidad interior y cómo estamos vibrando como personas. También eso nos lleva a nuestras necesidades, es decir, al expresar mis sentimientos soy capaz, y solo cuando siento y detecto mis sentimientos, soy capaz de detectar mi necesidad que no está satisfecha. Siento decepción, enojo, tristeza, desesperación, porque necesito tu contención, necesito contención, necesito cariño, necesito cercanía, necesito apapacho a las 6 de la tarde. No sé si me explico, no sé si quede claro esto. Utilizo 3 cosas importantes: la objetividad en los hechos, ¿sí? Las mañanas, cuando yo te pido de sacar la basura para que la recojan y tú no la recoges, yo empiezo a sentir tristeza, enojo, desesperación, y porque necesito, ¿no?, que tú me apoyes en esto, ¿no? O necesito apoyo con esto, ¿no? Estoy dando ejemplos como muy, muy burdos, digamos, no me estoy metiendo a un caso específico, pero realmente esos son los puntos en donde necesitamos como aprender de nuevo a dialogar, a expresarnos, ¿no? La otra parte que tiene que ver con la comunicación no violenta, pues es muy interesante, es la parte de la escucha atenta y silenciosa. La escucha atenta y silenciosa, estamos yo creo que ya en los tiempos, pero vamos rápidamente a terminar este tema que tiene que ver con escucha atenta y silenciosa, tiene que ver con aterrizar el mensaje de nuestro interlocutor y aterrizarlo también a hechos, sentimientos y necesidades, porque el interlocutor igual no conoce la comunicación no violenta y empieza quizás a hablar de una forma violenta con nosotros mismos. Nosotros como escuchas tenemos que ser capaces de poder escuchar desde un lugar neutro y poder transformar todo este mensaje violento a hechos objetivos, sentimientos y necesidades. Necesitamos confirmar entonces con el otro que hemos recibido este mensaje y que lo hemos escuchado desde un lugar objetivo, y lo necesitamos como reconfirmar con esta persona. Esa es la manera de que alguna manera de que esa persona, este interlocutor, pueda a un momento entrar en empatía con nosotros mismos y poder hablar este mismo lenguaje, tener esa misma comunicación no violenta. Y finalmente el número 3 tiene que ver con saber hacer peticiones y llegar a acuerdos. No sabemos pedir audiencia, no sabemos pedir. Esto es algo terrible.
siempre pensamos que el otro va a adivinar lo que queremos, va a adivinar nuestros sentimientos, va a adivinar nuestras necesidades, y después nos frustramos porque el otro no lo hace o no lo entiende, pero en realidad esto no tiene que ver con el otro, tiene que ver con nuestra manera de pedir. No pedimos, y de hecho no pedimos nada o no sabemos pedir bien, ¿no? Pues estamos ya cerquitas, digamos, al final del programa. Yo creo que me alargué en muchos temas. Es un tema que retomaremos seguramente, todo el tema de la comunicación. De hecho, la metacomunicación que nos faltó como parte del programa, pues es muy cercana, es realmente una metodología que nos permite llegar a emitir mensajes muy concretos, ¿no? Y muy de alguna manera concretos y objetivos, y está muy relacionada con la comunicación no violenta. Ya la comunicación violenta realmente es una de las técnicas que pueden ayudarles muchísimos en este momento para lograr sus objetivos de una mayor vinculación con el otro, relación con el otro. Finalmente quiero, antes de despedirme, pues recomendarles un libro buenísimo, muy padre. Es un libro que a mí me fascina, se llama La sabiduría de los chistes, de Alejandro Jodorowsky. No sé si podemos ponerlo ahí la filmina. La sabiduría de los chistes, de Alejandro Jodorowsky. Aquí tenemos el libro, ¿sí? Es un libro fantástico. No sé, yo creo que varios de nosotros conocemos lo que viene siendo Alejandro Jodorowsky. Y en este libro él comparte pues varios textos muy pequeños, muy cortos, en donde nos da pues ciertas lecciones acerca de la vida, acerca de las relaciones, acerca de uno mismo, acerca del mundo, acerca de nuestra psique, nuestros sentimientos. Y para finalizar el programa me gustaría pues cerrar con leyéndoles realmente un cuento muy interesante que se llama Mi mujer está enamorada de un elefante. Además tiene que ver con este tema, y así va. Pero no, veamos, eso es una tontería, afirma un psiquiatra tratando de calmar a su paciente. Su esposa no puede estar enamorada de un elefante. Repítamelo, ¿por qué reviento de celos? Pero escuche, sí, repítamelo. Su esposa, se lo repito, no puede estar enamorada de un elefante. Es verdad, admite tranquilizado el paciente. Fui ridículo. Gracias por haberme curado. Bueno, parto de inmediato. Mi mujer está tejiendo un suéter y me ha pedido que le compre 600 bolas de estambre. La locura de este hombre es tan grande como la de su mujer. La locura nunca es individual. Cuando empecé a estudiar mi árbol genealógico comprendí muchas cosas sobre mi familia y me di cuenta de que la locura es un problema colectivo. Cuando el hombre está loco, la mujer está loca. Son tan cómplices el uno como el otro, a partes iguales. Y pues, ¿qué creen? La violencia también, la comunicación violenta, pues es una cierta locura, ¿no? Es la locura que sale de nuestra boca, es la parte reactiva de nuestro ser que no ha sabido detectar lo que uno siente y lo que uno necesita, y que no ha sabido entender los sentimientos y las necesidades del otro. Les dejo pues como tarea la reflexión acerca de ese tema, y pues disfruten de un muy buen fin de semana con su familia. Traten de vincularse mejor, el utilizar estas técnicas. Cómprense el libro La comunicación no violenta, y pues los espero la siguiente semana en el siguiente programa de El Despertar, el viernes a las 9 de la mañana aquí. Y pues muchas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya gustado este programa. Bye, hasta la siguiente semana.